¿Es factible transmitir la experiencia en el campo de la arquitectura? Que es una pregunta que ha hecho mucho, es una pregunta dura, es un núcleo importante en el campo de la arquitectura. Yo era muy radical en sostener que sí, pero estaba un poco más dubitativo, a pesar de todo estaba más inclinado a decir sí, eso se puede hacer. Y una tarea importante en esta maestría es refinar los medios para que eso pueda suceder. Salmona, por el contrario, era muy radical en el otro sentido. Ya hemos tenido discusiones muy duras en la maestría alrededor de ese tema. Entonces, cuando lo invitaron a ese seminario, él hizo una ponencia que se llamaba La experiencia es mía, lo demás es dogma. Es decir, la experiencia es aquello que yo estoy en capacidad personalmente de experimentar. Si yo pretendo el que eso que yo he acumulado como experiencia se convierta en algo que yo le traslado a otras personas, lo único que voy a lograr es que esas personas entiendan mi experiencia como un dogma. Es decir, eso se va a congelar, se va a cristalizar y se va a convertir en un discurso que se transmite como los dogmas religiosos. La vivienda no existe sola, sino agrupada. Con los elementos primarios sin mayor discusión, organizamos diferentes tipos de contenedores dentro del proyecto, es decir, diversos tipos constructivos, casas, torres de apartamentos y bloques, de diferentes maneras de agrupación y organización, dando como resultado varias densidades y ubicando estos tipos diferentes de vivienda unas al lado de las otras. Cuando entró al ICT en la década de los 60, que fue director de taller del ICT, hubo que proponer un método para diseño de vivienda masiva. Y entonces ahí empieza también la reflexión, porque él decía, lo que yo pensaba en la oficina, lo aplicaba en la universidad por la tarde. Para Pedro era muy claro. La diferencia fue tal vez la primera persona que tuvo la mirada suficientemente madura para deslindar lo que fue el fenómeno posmodernista inglés o americano del fenómeno posmoderno europeo. Un posmoderno que venía directamente del Think Tank. Uno entiende por qué Pedro llega a Rossi, es justamente porque ha bebido del Think Tank. Todas aquellas reflexiones sobre lo que significa la arquitectura de la ciudad estaban planteadas de alguna manera ya. Y Rossi las redondea. Entonces, para Pedro, haberlo encontrado fue aquella persona que había logrado coordinar los diferentes inquietudes que él había, o sobre las que había trabajado previamente. Lo interesante de Pedro Mejía es que a través de su propia experiencia proyectual, pero a través de la experiencia de enseñar a proyectar, empezó a idearse un método de cómo hacer proyectos. Digamos, parte del método de Pedro intenta combatir ciertos clichés que están en la raíz misma de la enseñanza y que tienen que ver justamente en cómo superarlos.